Bien, aquí tenemos la presentación, con la que vamos a continuar. Bueno, ya vimos todo esto ya vimos esto de la tradición escrita. La pasada plática que tuvimos fue una plática sobre introducción a la cábala. Vimos sobre los orígenes, hicimos un recorrido muy breve de la historia de la cábala y bueno, teniendo como fundamento pues este basamento, yo creo que podemos ahora sí entrar en el estudio de la cábala poco a poco, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos primordiales de la Cábala es explicarnos lo que es el origen del hombre y el origen del cosmos, así como también la estructura que tiene el cosmos, la creación en sí, y los seres que habitan en las diferentes regiones de la creación. Entonces aquí hablamos pues de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de toda esa eh, nomenclatura divina que se le ha dado a estos seres, ¿no? A estos seres divinos, que empieza desde la escala, digamos, más inferior, si así se puede decir, del ángel, hasta los tronos, ¿no? Tronos, potestades, que son grados de conciencia bastante elevados dentro del cristianismo, ¿no? Entonces, de eso trata la Cábala, ¿vale? En sí podemos sintetizarlo así. La Cábala nos va a enseñar cómo se forma, cómo surge la creación, cómo está organizada la creación, cómo surge la vida del hombre, y cómo las diferentes manifestaciones de vida se manifiestan, ¿vale? La redundancia, como se dice, se van a manifestar en diferentes niveles, en diferentes mundos, y también cómo se mantiene la creación, ¿vale? Entonces, la cábala, dijimos, significa tradición, recepción, transmisión. Entonces, la cábala debemos entenderla como el conocimiento que recibe el hombre, que recibió el hombre de la divinidad, ¿sí? Para retornar a su origen, retornar a su punto divino. Básicamente así podemos, digamos, sintetizarlo, ¿no? Esa es la cábala. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace la clase anterior, ¿no? Decíamos que la cábala, el sentido es ese, religar al hombre a su estado divino. Entonces, esta no tendría sentido si el hombre estuviera unido permanentemente a su ser. No habría necesidad de ligar o religar algo que está en unión continua con Dios, ¿no? Con el ser. Eh, por lo tanto, la cábala surge en el momento en que el ser humano pierde ese estado angélico, cuando cae, cuando deviene la caída angélica, la rebelión de los ángeles, como se llama también dentro del esoterismo. Ese vínculo permanente que teníamos con Dios, con nuestro propio ser, se rompe. Y eso como consecuencia nos hace que caigamos en un estado de ignorancia, de sueño, de olvido, que nos impide conocer, tener la gnosis, el conocimiento que nos va a llevar a Dios, o a regresar a nuestro Dios, a nuestra casa, a nuestra morada divinal. Y es ahí en donde surge la cábala, es decir, llegan ciertos seres, ciertos maestros, ciertos individuos sagrados a transmitirnos ese conocimiento para que el hombre regrese a su ser, ¿no? Por eso decíamos que la cábala es universal. La cábala pertenece a la tradición unánime, a la tradición universal, y que es un patrimonio espiritual de la humanidad, ¿vale? Entonces, tomando como base esto, debemos decir que existen diferentes corrientes, diferentes conocimientos que intentan explicar el origen del hombre y del universo. Por una parte tenemos a las corrientes creacionistas, que tienen como fundamento que la creación fue hecha o construida por un principio inteligente. Aquí no le llaman Dios, le llaman principio inteligente, porque nada puede ser creado si no tiene un fin, si no hay un objetivo. Cuando nosotros o alguien, por ejemplo un arquitecto o un albañil, construye una casa, obviamente que tiene una finalidad, ¿no? La finalidad pues es ser habitada. O sea, alguien no va a construir algo así nada más porque sí, sino que todo lo que hacemos, todo lo que creamos en nuestra vida siempre tiene un objetivo. Hay una inteligencia detrás de esas acciones y de esos movimientos, ¿no? Entonces las corrientes creacionistas nos dicen que esta maquinaria que conocemos como universo tiene un fundamento inteligente, que no es el producto del azar, sino que detrás de todo eso hay algo que llaman inteligencia, ¿vale? No llaman Dios ni principio divinal, sino un principio inteligente, ¿no? Pero básicamente pues nos están diciendo, ¿no? Que hay, imagínense, si una persona que logra crear o desarrollar el mecanismo para generar, no sé, electricidad a base del agua, a base del viento, pues decimos, wow, o sea, tiene una inteligencia muy elevada. Ahora imagínense qué inteligencia tendrá aquel que creó todo esto, ¿no? Entonces, para nosotros es un Dios, ¿no? Desde nuestra visión o estado humano, eso se llama Dios, ¿no? Pues bueno, tenemos esa parte, ¿no? Las corrientes creacionistas, y por otro lado tenemos las corrientes evolucionistas, que eso se fundamentan básicamente, pues, en conceptos más materialistas y que tienen como eje central la teoría de Darwin, que es la selección de las especies y que a través de millones de años, pues, el hombre
ha ido evolucionando, ¿no? A través pues, de los diferentes primates, chimpancés, o como realmente no sé exactamente cómo sean monos, chimpancés, orangutanes. Bueno, venimos de la familia de los mamíferos y que a lo largo de los millones de años el hombre ha ido evolucionando, ha ido desarrollando capacidades intelectuales, motrices, que nos han posicionado por encima de todos los demás mamíferos o seres vivientes, ¿no? Entonces, hay dos, hay dos corrientes. Entonces, tanto la una como la otra tiene conceptos válidos. No podemos descartar la una de la otra, sino que tenemos que ser serios, rigurosos en el estudio de cada una de estas dos corrientes, porque cada una aporta conocimientos, ¿no? En este caso, la Cábala nos va a enseñar justamente eso, nos va a enseñar cómo está creado el universo desde una perspectiva pues, más esotérica, más, digámoslo, mística, ¿sí? Entonces, vamos a irnos adentrando en ese sentido. ¿Cómo se hace esa estructura, ¿vale? Para ir entrando en este punto, es interesante que nosotros tengamos en cuenta que la cábala que manejamos dentro de la gnosis, dentro de la enseñanza que nos da el maestro Samuel Weor, la fundamenta eh, mucho o casi todo en la cuestión sexual. Todo parte de ahí, de la sexualidad. Existe dentro de la tradición hebrea, judía hebrea, en el Génesis, aquel relato bíblico del Edén, ¿no? Y entonces nos dice más o menos así, ¿no? Que en el paraíso o en el Edén, aquella tierra primordial en la cual habitaban nuestros primeros padres, Adán y Eva, era un lugar, una tierra, pues, llena de abundancia, de felicidad, donde se convivía el ser humano con los animales y todo era amor, todo era felicidad, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había muerte, y todo aparentemente se vivía en dicha y felicidad, ¿no? Y de vez en cuando, Jehová Dios, Elohim, dicen las tradiciones, paseaba por esos lugares, ¿no? Y un día les dijo a Adán y Eva, le dijo, de todos estos árboles que ustedes ven pueden comer, pueden alimentarse. Solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. Les dice una advertencia, ¿no? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que lo hagas, el día que tú comas de este árbol, morirás. Imagínense, ¿no? La sentencia de Dios, la advertencia, no comas porque el día que comas vas a morir. De repente, más adelante en el relato bíblico, aparece un personaje que es la serpiente, la víbora tentadora, Lucifer o Satanás, ¿no? Como muchas veces se le quiere decir, donde le susurra a la mujer y le dice, no creas todo lo que dice Jehová. No es cierto que vas a morir. Mas sabe Dios que el día en que tú comas de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Esto es interesante, este relato, esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ese momento, estos primeros seres humanos, a pesar de que vivían con gran felicidad, que vivían con dicha, eran ignorantes. Eran ignorantes del conocimiento, tanto del bien como del mal. Aunque vivían en el bien, no eran conscientes de esa dicha, de esa felicidad, ¿no? Es como cuando alguien, por ejemplo, vive en su casa, a veces los hijos, ¿no? A los hijos se nos da todo nuestros papás, nos dan todo, nos dan comida, nos visten, nos dan alimento, nos calzan, si nos enfermamos, pues nos llevan al doctor. O sea, prácticamente a veces no tenemos que preocuparnos de nada. Y eso se nos hace normal, exigimos, ¿no? Eso, pero no somos conscientes muchas veces del esfuerzo, del sacrificio que tienen que hacer nuestros papás para darnos todo eso. Para nosotros es nada más extender la mano o pedir y tenemos. No somos conscientes, pero el día en que nos hacemos mayores y tenemos que buscarnos la vida por sí mismos, entonces empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta, ¿sí? De todo el esfuerzo, el sacrificio que hay detrás de esas acciones, de llevar pan a la casa, de vestirse, de tener agua, ¿no? De comer. Entonces conocemos, nos damos cuenta y valoramos lo que teníamos, ¿no? Hasta ese momento fuimos conscientes. Pues bien, algo semejante sucede en esto. Estos individuos, digámoslo así, divinos, en ese sentido, porque no había ego, no tenían el yo aún, sí, eran gente, individuos divinales, pero eran a la vez ignorantes de esa bienaventuranza o de esa felicidad que gozaban, sí. Entonces la serpiente tienta a Eva y le dice, el día que comas vas a abrir tus ojos, es decir, la conciencia va a despertar, sí, abrirá los ojos y conocerás el bien y el mal, ¿no? Y entonces cuenta el relato bíblico que entonces, seducida la mujer por la serpiente, toma una fruta de este árbol y lo come. Y se le hace tan delicioso al paladar, ¿sí? Porque era un fruto tan atractivo a la vista, más bien era atractivo a la vista, pero amargo en el paladar. Entonces cuando lo come, luego invita a Adán a que lo coma, y cuando ambos lo comen, ¿qué sucede? La conciencia se activa. La conciencia despierta y se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza de sus cuerpos. ¿Y qué hacen? Se cubren, se tapan para no mostrar sus partes íntimas. Entonces descubren que hay otras cosas, ¿no? Cuenta la tradición que después vuelve Jehová Dios y los anda buscando y ellos sienten temor, experimentan algo que nunca habían sentido, el miedo, el temor, la angustia. Entonces dicen, ¿por qué te escondes? Es que escuché tu voz y tuve miedo de que me vieras desnudo.
¿Y quién te dijo que estabas desnudo? La serpiente, dijo la mujer nos engañó, nos tentó, ¿no? Entonces, Jehová Dios expulsa al hombre y a la mujer del Edén, Adán y Eva, ¿no? Pero les dice, he aquí, a los hombres, al hombre y a la mujer, se han convertido en uno como de nosotros, porque conocen el bien y conocen el mal, ¿no? Ahora los sacó del Edén y los puso a habitar a la tierra, el planeta, para que poblaran el mundo en el que vivimos, ¿no? Esta alegoría, este mito es bastante interesante y bastante profundo, que vale la pena que lo reflexionemos, porque el conocimiento, el bien y el mal, a veces aprendemos mucho de lo malo y poco de lo bueno, ¿no? Yo personalmente he conocido a gente que ha llevado una vida a veces dura, difícil, ¿no? Que a veces se ha visto hasta en la necesidad de robar, de asaltar, ¿no? Y cosas que en un pasado hicieron de su vida por necesidad o por lo que haya sido, de drogarse, de mentir, de robar, ¿no? Pero de ahí hay una experiencia, la conciencia que de alguna forma tiene un conocimiento, ¿no? Una persona que cayó en las drogas y que se regenera y que sale de ese lugar, ¿no acaso tiene una madurez, no tiene una fortaleza que no lo tiene el otro que nunca ha pasado por eso? No quiero decir con esto que entonces hagamos el mal, ¿no? Que nos vayamos hacia el mal, no, 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 pero entender que en el mal también hay un conocimiento. De hecho, los dioses nacen del abismo. El maestro Samuel Umbeur menciona, el abismo es el lugar de donde surgen los dioses, ¿sí? Porque el que tiene que ser, el que se convierte en un maestro, en un dios, debe de descender a esas regiones abismales para trabajar y destruir esa maldad que tienen y rescatar el conocimiento del mal, ¿no? La conciencia que está atrapada en el mal, ¿sí? Obviamente que la conciencia cuando se rescata del mal es consciente del mal, tiene conocimiento del mal. Y ese conocimiento se adhiere a su conciencia, ¿no? Se integra a la conciencia, a su ser, porque al final es una región de la creación, ¿no? Entonces, los dioses nacen de esa parte inferior, ¿vale? Entonces, con esto lo que decimos también es que habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? El árbol de la vida representa al árbol sefirótico, que va a ser lo que vamos a ir estudiando. También representa al ser humano, representa esas esferas que vemos, representan lo que son los chakras, los fuegos internos, los poderes que divinizan, nuestra espina dorsal, ¿no? Eso sería el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal es el sexo, es la transmutación, es la alquimia. Y esto es algo que debemos de poner mucho, mucho énfasis porque, como decía hace un momento, muchos alquimistas, perdón, muchos cabalistas entienden perfectamente todo este relato bíblico, pero pocos lo relacionan con la sexualidad, ¿no? Solo el maestro Samuel Umbeur desde un inicio hace referencia a que estos árboles se vinculan al sexo, a la sexualidad, ¿no? Y es interesante que estos dos árboles compartan sus raíces. Es decir, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, comparten raíces. Entonces, esto nos indica que todo lo que nos, o sea, si decimos que estos árboles representan el sexo o la sexualidad y comparten sus raíces, quiere decir que nosotros, lo que hagamos con nuestra sexualidad, cómo la utilicemos de forma, digamos, trascendental o de forma animal, ¿sí? Será cómo se manifiesten estos árboles en nuestra vida, ¿vale? La sexualidad, el sexo, la energía sexual, tanto del hombre como de la mujer, influyen básicamente en todas las actividades de nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones. La energía sexual penetra todo nuestro organismo y todas nuestras partes internas. Y el uso que hagamos de esta energía va a dictaminar la dirección de nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que llevan un, digamos, un matrimonio estable, que tiene o sea, su familia, sus hijos, y todo va bien, marcha bien, entre comillas, ¿no? De vez en cuando un problemita, pero se soluciona sin ningún problema. Pero de repente alguno de los dos, ya sea el hombre o la mujer, es infiel y comete el adulterio, ¿sí? Se une sexualmente con una mujer si es hombre o con un hombre si es mujer. Entonces ahí resulta algo bastante interesante. Miren, cuando nosotros tenemos a nuestra pareja, a nuestra esposa, si somos varones, o nuestro esposo si somos hombres, obviamente que la convivencia con él diaria, la plática, la relación que se va dando, pues va generando cierto magnetismo, ¿no? Cierta intercambio de fluidos magnéticos, ¿no? Lo de él pasa a ella y lo de ella pasa a él, ¿no? Y obviamente cuando viene la comunión sexual, la unión sexual, pues ese intercambio de fluidos químicos y metafísicos se da con más intensidad, ¿no? Y entonces genera una imantación, es decir, que el hombre le pertenece a su mujer y la mujer le pertenece a su hombre. Por eso se llaman esposos, porque de alguna forma están esposados física y magnéticamente, ¿no? Entonces se genera un circuito energético maravilloso y todo fluye perfectamente, ¿no? El cuerpo del hombre ya se adaptó al de la mujer y viceversa. Y todo va bien. Pero cuando entra una tercera fuerza, es decir, cuando
entra una fuerza ajena a ese matrimonio, esa corriente, ese circuito sexual, magnético, eléctrico. ¿Qué sucede? Que se altera ese fluido. Y esto genera como consecuencia problemas, catástrofes físicas, psicológicas y cosas muy, muy tristes, ¿no? Entonces, esposo y esposa van bien. Los fluidos energéticos sexuales fluyen perfecto. Pero entra otra tercera fuerza, una mujer, es decir, el hombre, el esposo, es infiel y se une sexualmente a otra mujer. ¿Qué va a pasar? Recuerden, cuando las cargas, según la física básica, cuando dos cargas del mismo polo se unen, esto se rechaza. Hay un rechazo, ¿no? Y cuando son contrarias se atraen, ¿no? Pero cuando hay una sobrecarga de energía, se queman los cables eléctricos, ¿no? Por ejemplo, los cables tienen cierta resistencia a la conductividad eléctrica. Cuando le ponemos más voltaje, más amperaje, los cables, si no están en las condiciones idóneas, truenan, ¿no? O si colocamos dos cables de la misma polaridad, ¿sí? Hacemos un cortocircuito. Pues es lo que sucede cuando se interfiere, cuando se comete adulterio. Viene un cortocircuito en esa anatomía interna del hombre o de la mujer. Y esto como consecuencia perjudica ese matrimonio. Entonces ese matrimonio empieza ¿qué? Empieza como el barco a tambalearse, ¿no? Era un matrimonio muy sólido, muy, muy firme aparentemente, pero cuando sucede eso empiezan los problemas, empiezan los conflictos, que ya no alcanza el dinero, que sucede esto, que sucede el otro, y muchas veces ese matrimonio truena. Aunque el hombre, digamos, nunca le haya confesado a la mujer su delito, o viceversa, aunque la mujer haya escondido muy bien su infidelidad, eso produce una catástrofe psíquica y psicológica, ¿no? Entonces, por eso la sexualidad es muy importante en la vida. La sexualidad dirige nuestra vida, el rumbo que le llevemos. Si nosotros aprendemos a hacer buen uso de nuestra energía sexual, ¿no? A respetarla, a comprenderla, a estudiarla y a transmutarla, eso va a generar vida, vida material y vida espiritual. Internamente generará voluntad, atención, memoria, ¿no? Fortaleza espiritual. Y físicamente, pues esa energía sexual ayudará a nutrir las células de nuestro organismo. Entonces, esto es muy interesante, no me voy a ampliar más porque esto lo vamos a ver en un seminario exclusivamente de sexualidad, ¿vale? Lo comentaba por el hecho de que estos dos árboles que estaban en el Edén comparten sus raíces y entonces nos hablan pues de la cuestión sexual, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver esto de aquí. Ok, miren, ya vimos esto de la sexualidad, de los dos árboles. Ahora vamos a ver cómo desde se concibe lo que es el origen de la creación, ¿vale? Cómo es que la Cábala nos va a hablar de esto. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida, aquí tenemos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pueden verlo aquí, ya lo amplié mucho. Si ustedes se dan cuenta, el árbol de la vida son estos círculos, ¿no? Vemos aquí estos círculos. No sé si alcancen a ver que este círculo donde está señalando mi puntero, no sé si se alcance a ver. Es el uno, luego viene el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Bueno, este esquema es conocido como el árbol sefirótico o el árbol cabalístico, ¿vale? Y son 10 esferas. La palabra sefirá es femenina y hace alusión o significa esfera, significa también, más que nada como esfera. Ahorita no recuerdo la otra acepción que tiene, pero básicamente es esfera, ¿no? O como zafiro, también como algo precioso, ¿vale? Entonces tenemos, aquí son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, con este esquema aparentemente sencillo, nos van los cabalistas a mostrar cómo está formado la creación, ¿vale? Entonces, esta creación, evidentemente, que va a surgir de un lugar, ¿no? O sea, tiene que surgir de un lado. Aquí vemos, ¿qué significa Sefirot? La palabra hebrea esta palabra hebrea significa emanación, ¿no? O sea, porque son emanaciones, son esferas o emanaciones que van surgiendo, que van emanando de los mundos superiores y se van densificando. Es energía que se va densificando, ¿vale? Desde un punto de vista gnóstico, el punto hace referencia a una región de la creación y a la estructura del ser humano, ¿vale? Esto lo vamos a ir entendiendo en un minuto más. Bueno, veamos entonces cómo surge la creación. Cuando nos preguntan a nosotros sobre la creación y sobre quién creó el cosmos o la vida, pues todos decimos Dios. Pero ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es Dios o qué concepto tenemos acerca de Dios? Eso también depende muchas veces de la cultura religiosa que tengamos, ¿no? Porque no es lo mismo la creencia que pueda tener un cristiano al que pueda tener un judío o al que pueda tener un hindú, por ejemplo, o un tibetano, ¿no? Pero bueno, desde nuestra concepción cristiana, cuando decimos Dios, pues muchas veces nos imaginamos a un ser, a un anciano, por ejemplo, una persona adulta, ya anciana, con el pelo blanco y con una barba blanca muy larga, ¿no? Y que está detrás de unas nubes observando toda su creación, ¿no? A veces pensamos que eso es Dios. Bueno, desde la perspectiva cabalista, se habla del Dios incognoscible, del origen del todo, donde todo surge del absoluto
y todo vuelve al absoluto. Se habla de una concepción de Dios no como masculino, no como femenino, sino como un principio universal cósmico. Es un Dios desconocido que no es posible eh, rotularlo, no es posible decirle o mencionarlo, ¿no? De alguna forma. Por eso la palabra Yod He Bab He son palabras que significan Jehová o Jehová, ¿no? Ese es el nombre de Dios, ¿no? Según son las 4 letras de Dios, que los antiguos decían el Dios impronunciable. O sea, porque no se puede decir, porque no se sabe qué es. Entonces, ese Dios incognoscible, ese Dios desconocido, ¿no? En la Gnosis se le habla como el sagrado espacio absoluto. El sagrado espacio absoluto, entonces, es una región fuera de la creación. Por eso decimos que es inconcebible. Si para nosotros intentar, eh, haciendo un ejercicio abstracto de entender la creación, el universo, el infinito, pues es imposible. Ahora, tratar de entender o conceptualizar eso que está fuera de la creación, pues es aún más imposible, ¿verdad? O sea, con la mente racional no se puede. Pues bueno, el sagrado espacio abstracto absoluto, de ahí va a surgir todo, toda la creación, toda la vida, toda la manifestación. De ahí emanarán las diferentes esferas o mundos que conforman la creación, ¿vale? Pues bueno, ese espacio absoluto está formado, digamos, por tres secciones dentro de él, ¿no? Una, tenemos la parte más divinal, que es el Ain, la parte divina, pero con cierto grado de imperfección, que es el Ain Sof, y la parte más externa del Dios incognoscible, que es el Ein Sof Ahur, que es perfección en menor grado, ¿no? Entonces, Ain significa básicamente la nada. O sea, ¿qué es Dios? La nada, algo que no podemos. Ahí es donde se encuentra realmente nuestro Dios interior, ahí donde está realmente nuestra realidad, pero no sabemos qué es, ¿no? Es la nada. Entonces, dicen que el Ain es a Elohim, que es el manifestado, el agnostos teos, el teomegalogos, la perfección absoluta, ¿vale? El Ain. Luego tenemos el Ein Sof. El Ein Sof, ahí se encuentran esencias con grados de perfección, pero que no son perfectos, ¿vale? Y en el Ein Sof Aur hay esencias no autorrealizados con ciclos de manifestación. Vamos a explicar desde otra perspectiva esto para que se entienda, desde donde estamos nosotros. Miren, actualmente nosotros estamos en actividad, es decir, hay vida, la manifestación, la creación está en movimiento, ¿vale? Pues bien, si nos concentramos en nuestro mundo, está repleto por más de 7 billones de seres humanos, ¿no? Cada quien con sus actividades, sus circunstancias, con su vida. Pues bueno, de ese grupo de billones de personas que poblan el mundo, algunos están trabajando sobre sí mismos, ¿no? Están intentando, esforzándose todos los días en despertar la conciencia, en cuidar sus energías sexuales, en reintegrarse a su ser. Y están constantemente en ese trabajo consciente y sostenido, ¿vale? Todo eso pues va generando un resultado, va generando cierto conocimiento, cierto grado de perfección, cierto grado de valores o virtudes, ¿no? Es decir, la conciencia se va puliendo, convirtiendo en un diamante, ¿vale? Y las conciencias de las demás personas que no ejercen ningún trabajo psicológico o espiritual sobre sí mismo, pues quedan en el mismo estado bruto como el del carbón, ¿vale? Sin trabajar, sin pulir, sin sacrificarse, nada. Quedan tal y como nacieron. Pues bien, cuando todo esto deja de existir, cuando toda esta manifestación de la vida que hay actualmente se reincorpora porque se va a absorber en el espacio abstracto absoluto, ¿sí? Aquellas personas que lograron alcanzar la perfección absoluta se van a ir a la parte más divina del espacio abstracto absoluto, que es el Aim. Entonces ahí van a quedar, ¿ya? Porque consiguieron una perfección absoluta. Aquellas otras personas que lograron alcanzar cierto grado de desarrollo, esas conciencias que lograron alcanzar cierto grado de perfección, pero que no fueron perfectos totalmente, quedarán en la parte intermedia del espacio abstracto absoluto, que es el Ein Sof. Y aquellas otras personas que la verdad pues no quisieron eh, tener nada que ver con estas cuestiones espirituales, porque así lo dictaminó su ser, ¿no? No quiso involucrarse en un trabajo interior profundo, sino que más bien quiso vivir la experiencia de la vida, de vivirla por vivir. Esas conciencias, cuando se recoge toda la vida, todas las semillas se recogen, van a quedarse depositadas en la parte más externa del espacio abstracto absoluto. Ahí quedarán. Sin embargo, todas gozarán de dicha, de felicidad, ¿sí? Porque el espacio abstracto absoluto no hay sufrimiento. O sea, en realidad no sabemos ni qué hay ahí, ¿verdad? Pero la tradición dice que es un lugar de descanso, de dicha, de felicidad, de algo que no podemos eh, imaginarnos, ¿no? Pero es un lugar de dicha para los dioses. Pues bien, en este lugar es donde va a surgir toda la creación. Si se dieron cuenta, ahorita estamos en la creación, cuando esto se reintegre, cuando esto desaparezca, cuando se acabe la manifestación, todo esto va a integrarse ¿a dónde? Aquí, a lo que es el espacio abstracto absoluto y el cosmos, esto que queda, el espacio que queda, pues se convierte nuevamente en el caos, ¿vale?
El caos, entonces, es un lugar de reposo también, pero donde no hay vida, donde no hay manifestación. Es importante que vayamos haciendo un ejercicio de abstracción, ¿sí? Para que podamos entender estas cuestiones, ¿vale? No voy a avanzar mucho a lo mejor en todo esto, porque es importante que esto por lo menos vaya quedando un poquito claro, ¿vale? Miren, ustedes han visto los cerros que reverdecen, ¿no? Hasta hay un dicho popular por ahí, que cuando alguien le dice, oye, ya te ves bien viejo, ¿no? Y la gente dice, viejo, viejo los cerros y reverdecen, ¿no? Hay veces que hay cerros que por las inclemencias del clima, a veces no llueve por años, entonces quedan aparentemente desérticos, sin vida, pelones, no hay ni pasto, o sea, prácticamente no hay nada, ni una flor que crezca en esos lugares. Aparentemente no hay vida, pero cuando el tiempo es bueno y favorece a esos lugares y empieza a llover, ¿qué sucede? Que la lluvia empieza a germinar, empieza a llevar nutrientes, empieza a llevar vida y fecunda esas semillas que estaban ahí, latentes, esperando el agua. Entonces, cuando llueve, vemos cómo ese cerro realmente reverdece, ¿no? Porque surge nuevamente la vida. Entonces, estaba en un estado de reposo, como adormecida la vida, ahí estaba. Muy bien, algo semejante sucede a nivel del cosmos. Cuando toda la creación, esto que estamos ahorita, se regrese a su punto de partida, que es el espacio abstracto absoluto, el espacio va a quedar vacío, ¿sí? Ese espacio donde se manifiesta la vida quedará vacío. Y toda la vida, todas las semillas entrarán ¿a dónde? A la a la Insof o la Insof Aur, dependiendo. Y quedará esta época, digamos, como una especie de reposo, de quietud. A ese estado, la tradición hindú le llama como el Mahapralaya, la gran noche cósmica, donde no hay nada, donde está el caos. O sea, caos no es que esté hecho todo un caos, un alboroto, como lo entendemos, no. Caos es quietud, silencio. No hay absolutamente nada. Y entonces la vida se reintegró, se absorbió en el espacio abstracto absoluto. Bien, hay momentos de manifestación y momentos de quietud. Estos son ciclos que rigen todo lo creado, nuestra propia vida. Ustedes mismos se darán cuenta que hay momentos de mucha actividad física, de trabajo, de manejo de dinero, de salud, y hay momentos en los cuales todo se calma. No hay flujo económico, a veces carecemos por algún tipo de salud. O sea, son ciclos de actividad y ciclos de reposo. Esto rige todo prácticamente. Pues bien, el ciclo de reposo se llama Mahapralaya, la gran noche cósmica. Y los ciclos de actividad se llaman Mahavantara o Mahamambantara, el gran día cósmico. El día es actividad, la noche es reposo, tranquilidad. Pues bien, cuando surge nuevamente el día cósmico, el Ain, que es la parte más perfecta de Dios, que no es uno, sino son una multiplicidad de individuos sagrados, individuos perfectos. Cuando del corazón de Ain surge el anhelo de manifestarse, de ahí surge un rayo, que es conocido esotéricamente como el rayo Okidanok. Es un rayo que surgirá del mismísimo Ain y rasgará los círculos externos del absoluto, que es el Ain Sof y el Ain Sof Aur. Y al mismo tiempo va a arrastrar a todas esas semillas o seres que no han logrado la perfección absoluta, es decir, a todos aquellos que quedaron atrapados en la noche cósmica en el Ain Sof y en el Ain Sof Aur. Ese rayo divinal, ese rayo Okidanok, arrastra a esas semillas, ¿sí? Y va a fecundar al caos, el espacio que quedó inerte, que quedó vacío. Entonces, al fecundar el espacio sagrado, ¿qué va a suceder? Que se van a generar nuevamente la vida, se generará nuevamente la actividad, el gran día cósmico. Entonces, todas esas semillas, todos esos seres que durmieron por millones de años en el espacio abstracto absoluto, vuelven a la actividad en el amanecer del gran día cósmico. Surge nuevamente a la actividad. Y por eso el maestro Samuel Umbeur dice que cuando se acerca el aurora del gran día cósmico, aquellos seres lloran, esos dioses divinales que habitan en el Ain, lloran porque saben que se acerca su salida de ese lugar de tremenda felicidad, ¿no? Porque la creación, el hecho mismo de separarnos del espacio abstracto absoluto, ya indica sufrimiento, ya indica dolor en mayor o menor grado. Entonces, ¿qué va a suceder? Que, que al fecundarse, este, la materia cósmica o la materia caótica o la gran madre cósmica, el vientre de la madre cósmica, se van a generar los mundos para que estas esencias o seres que surgen de la Ain Sof y Ain Sof Aur, tengan un plano de manifestación o tengan un lugar donde manifestarse, ¿no? Es como el teatro. Si no hay un teatro, pues no puede haber actores, porque el actor necesita un lugar, un espacio donde actuar, donde llevar a cabo su obra, su drama, su tragedia, ¿no? Donde mostrarse a los demás. Pues bien, estos seres que surgen del espacio abstracto absoluto deberán ahora tener que
un plano de existencia. Y entonces surgen los cosmos. Entonces aquí vemos una imagen donde vemos Maha Manvantara o día cósmico, que tiene una duración aproximadamente de 311 mil, a ver, 311 billones, 40 mil millones de años, más o menos, ¿no? A ver, son millones, miles de millones y billones, sí. Entonces aquí tenemos 311 billones, 40 mil millones de años, ¿no? Entonces, se van a ir creando los cosmos. Primero se crea el protocosmos, posteriormente el ayocosmos, luego el macrocosmos, el heterocosmos, el mesocosmos, el microcosmos y el tritocosmos, que son estas regiones en donde se van a ir manifestando pues este, todas estas esencias que salieron de dónde? Del espacio abstracto absoluto para una nueva vida. Entonces, esto lo vamos a ver después, pero quiero que vean esto de aquí. Miren, este esquema que se los mandé en el folleto de introducción a la cábala, ahí viene este mismo esquema. Voy a intentar hacerle un zoom aquí para que se aprecie de mejor forma. Bien, aquí está. Este circulito, a ver si puedo, mm, a ver si, no sé cómo, acá, así está. Miren, esto que vemos aquí es lo que les digo. Este es el absoluto, el espacio abstracto absoluto. De aquí surge la creación. Podemos incluso hacer una línea que separe. De la línea hacia arriba es el espacio abstracto absoluto, el Dios incognoscible, la no manifestación. Y de la línea hacia abajo es la creación, ¿vale? Entonces, de la de este lugar surge la creación y se van a manifestar aquí el primer cosmos, que es el protocosmos. De hecho, el protocosmos podemos ubicarlo en la parte más externa, en el círculo más externo del absoluto, sí, de lo que es el espacio abstracto absoluto, que es el Ein Sof Aur, es el absoluto. Ese sería el primer cosmos. Y ahí pues se quedarán aquellos seres que lograron cierto grado de perfección, ¿no? Después se forma el segundo cosmos, que vendría siendo este de aquí, de tres leyes, ¿vale? Luego tenemos el siguiente cosmos, que sería aquí, que sería de aquí hacia abajo, que ya tiene un total de 12 leyes, que vendría siendo el macrocosmos. Luego tenemos el cuarto cosmos, que sería 24 leyes, el mesocosmos, 48 leyes, el microcosmos, y luego tendríamos el séptimo cosmos, que son los mundos infiernos, los clipots de la cábala, ¿vale? Eso se va formando y en esas plataformas o en esos escenarios, pues se van a desarrollar este tipo de energías, la energía del Keter, la energía de Jokmah, Binah, Chesed, bueno, todo esto, ¿va? Que vamos a irlo explicando la siguiente sesión. Entonces, nosotros salimos de aquí, de lo que es el Ain, ¿y dónde nos encontramos? Aquí. Estamos en esta parte, aquí en el cuerpo físico, ¿vale? Aquí estamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir ascendiendo, así, todo esto, recuperando esas virtudes, esos poderes, y reintegrarnos nuevamente aquí. El retorno a la IN, ¿no? Porque el objetivo de nuestra existencia, pues es uno, es regresar a nuestro Padre que está en secreto, es aprender el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y con el poder o la energía sexual sabiamente transformada, podemos reincorporarnos a nuestro ser, ¿vale? Entonces, miren, por hoy, así le vamos a dejar. Nada más para que ustedes entiendan esta parte de cómo se hace ese descenso, cómo se van formando los cosmos, que esta es una clase que dimos también sobre los 7 cosmos, cómo se van generando, cómo esa energía divina va, va, a ver, cómo la energía divina va descendiendo, desciende de la yin, va descendiendo y se va densificando hasta llegar a la parte más densa, que es nosotros, y de ahí todavía desciende aún más hacia los mundos infiernos, ¿vale? Entonces, espero que esta exposición pues se haya entendido, ojalá y haya podido lograr el objetivo que quería, que entendieran cómo se va dando esto. Y bueno, vamos ahora a dar la palabra por si alguien quisiera comentar, preguntar o ampliar algo más de esto que hemos platicado, lo pueden hacer con toda confianza, ¿vale? Sí, sí, Víctor, adelante. Gracias, Miguel. Pues ahora que explicabas este retorno de la IN, es decir, para, como para aterrizar bien, es el manejar la energía sexual para regresar hasta ahí. Así podría traducirse, o hay algo más siempre dentro de lo que explicaste. A ver, si me puedes repetir otra vez la pregunta, por favor. Si tiene, digamos, todo esto que ver con el manejo de la energía sexual.
Ok, sí, de hecho sí, si por ejemplo aquí vemos en la presentación El retorno de la Yin, dice, todo estaba al servicio del ser, o sea, en la época de la Lemuria, como decíamos, y en las razas anteriores, el ser humano estaba conectado directamente con el ser y tenía esa estructura interna. O sea, esto que vemos aquí, este, esto es el Keter, el Chogma, todo eso, son cuerpos o energías que estaban íntegramente en el cuerpo físico. Pero con la caída angélica, esta estructura se rompió y perdimos esos poderes, esos cuerpos, esos sefirots o diamantes, los perdimos, ¿no? Entonces, el vínculo que había entre la parte divina y la parte humana se rompió, se quebró, ¿no? Y eso está representado en muchos mitos, ¿no? Ahora nos hemos referido al mito de hebraico, de Adán y Eva y la expulsión del paraíso, pero lo podemos ver también, por ejemplo, en el mito de Prometeo o en el mito de la caja de Pandora, ¿no? O sea, ahí también nos hablan justamente de eso, de cómo es que el ser humano pierde sus estados angélicos o divinos. Pues bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que recuperar esos cuerpos que perdimos. Y esto se hará definitivamente con el plan que nos marca el maestro Samael, que son los factores que revolucionan a la conciencia, que ya los conocemos, la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio consciente y desinteresado por la humanidad. Estos tres puntos deben de trabajarse simultáneamente, porque eso será el proyectil que nos va a estar impulsando a reconquistar nuestra divinidad perdida. Obviamente que si nos enfocamos solamente a la cuestión sexual, por ejemplo, la transmutación de la energía sexual, claro está que también podemos lograr cosas, pero nuestro desarrollo en algún momento quedará truncado, porque para reconquistar las partes divinales es necesario el sacrificio y es necesario también la refinación psicológica, es decir, morir psicológicamente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que conocen la técnica de la transmutación sexual y lo hacen, transmutan sus energías sexuales, logran crear sus cuerpos internos, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal, y tienen la capacidad de desdoblarse conscientemente a los mundos internos, pero si no incluyen en su trabajo la muerte psicológica y el sacrificio consciente, pues claro está que ese desarrollo quedará truncado, ¿no? Y esto se le conoce como los maestros de la primera montaña, solamente. Y de esos pues han habido muchos, muchos que al final, como no luchan contra el yo, pues caen, ¿no? Caen nuevamente. Entonces, el maestro nos deja perfectamente un mapa del camino y que está en el libro de las tres montañas. Ahí el maestro explica con un lujo de detalles el proceso que él vive y nos da ciertas orientaciones o recomendaciones que tenemos nosotros que tomar para recorrer nuestro propio camino. Lo interesante e importante es que él deja el mapa. Miren, eso es lo que se hace en la primera montaña, eso es lo que se hace en la segunda montaña y eso es lo que se hace en la tercera montaña, ¿no? Entonces, la cuestión sexual sí es importante, pero no es todo. Hay que complementarlo con la muerte psicológica y el sacrificio consciente, ¿vale? Listo, muchas gracias. No, gracias a ti, Víctor. Bien, ¿alguien más quisiera comentar alguna duda o alguna sugerencia que quisieran hacer? Si no, pues pueden hacerlo, con toda confianza, si no vamos a ir cerrando. Hola, mi amor. Cuidado. Bien, pues vamos entonces a terminar la sesión así. Les agradezco mucho por haberme acompañado, a Víctor, Lucía, Pablo, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes este conocimiento. Y pues bueno, si quieren profundizar más, yo los invito a que estudien el libro de Tarot y Cábala del maestro Samuel Weor, y que también pues lean el libro de Las Tres Montañas, ¿verdad? Porque se complementan ambos libros. Bien, pues muchas gracias y que tengan una excelente noche. Y bueno, primero Dios, si el Señor lo permite, pues nos estaremos viendo el próximo viernes.